Nigga, I don't give a fuck. Ride with my niggas, like fuck it. Die with my niggas. You a nigga with bitch ways. Remind me of my bitch nigga. Hola, mi nombre es Grace. Y yo soy Carlos Gómez. Y esto es la música en el Renacimiento. Contextualizarnos un poco en el tema, cabe resaltar que el inicio de esta época se da finalizando el siglo XIV en Italia, pero esta tuvo su gran expansión principal en Europa en el siglo XV y en su cierre en el siglo XVI, entre otras cosas. A pesar de que se termina la Edad Media, el Renacimiento no fue un proceso de rupturas, más bien fue un proceso de asimilar nuevos conceptos e ideas que surgen y toman fuerza. El Renacimiento se caracterizó por ser fruto de la difusión de ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Se llamó Renacimiento porque el movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica, griega y romana. El término se planteó para hablar de una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y la contemplación libre de la naturaleza. Pero también pasaron cosas influyentes dentro de la sociedad en el Renacimiento. Algunas de las más sobresalientes son el surgimiento de la clase superior, una clase que entre comillas era superior a la del pueblo, que es una clase denominada la burguesa. También la teoría del heliocentrismo de Copérnico y la teoría del antropocentrismo. Y Grace, no se puede dejar a un lado un importante detalle, el cual es el invento de la imprenta, un importante aporte aún para nuestra época. Con la imprenta se pudieron escribir las partituras musicales, y así el pueblo se pudo acercar mucho más a estas. En este momento es que inician las escuelas musicales. Interesante, ¿no? Hablemos un poco de las generaciones en la música en el Renacimiento. La primera generación tuvo una influencia del estilo inglés. John Dunstable y Leon Power, por ejemplo. Este se basó en el uso de terceras y sextas como consonancias, las cuales eran practicadas de forma improvisada y sistemática en el Fox-Bourdon. Por esto, desaparecieron los rasgos de la música medieval tardía, tales como la isorritmia y la sincopación extrema, resultando así un estilo más limpio y fluido. Se pierde complejidad rítmica, pero se gana vitalidad rítmica y empuje armónico. En esta época se establecieron las reglas del contrapunto académico, tales como la prohibición de quintas y octavas paralelas y la restricción de las directas. Grace, claro que sí. También tenemos la segunda generación franco-flamenca, que va desde 1450 a 1480. En la generación de Anthony Busnois y Johannes Hohenheim se afianzaron las nuevas reglas de contrapunto, consolidándose la polifonía imitativa en un estilo erudito de frases larguísimas y sofisticadas. Se usaron extensamente las técnicas del canon convencional o mesural. Hohenheim incluso compuso una misa de prolatinum en la cual todas las piezas se derivaban canónicamente a partir de una sola línea musical. Grace y compañeros, como resultado de esto se tiene un complejo estilo que se puede quizá correlacionar con el detallismo imperante de la pintura y la arquitectura de dicha época. La tercera generación, conocida también como franco-flamenca en el estilo internacional, tuvo una larga lista de los mejores compositores de Bélgica y el norte de Francia, fruto de una larga tradición local que exportaba maestros de capilla a toda Europa, especialmente a Italia. El estilo claro, limpio y elegante se convierte en modelo de estilo polifónico para toda Europa, cadencias claras y frecuentes, secciones de 2 o 3 voces, pasajes homofónicos que subrayan el texto, clara articulación de la forma, líneas melódicas equilibradas y de apariencia sencilla. Gracias a su influencia y a la imprenta se consolidará de manera internacional común en Alemania, Italia, España, Francia e Inglaterra. Cabe destacar la Misa Pange-Lingois de Josquin. Para seguir un poco con estas generaciones musicales, tenemos la cuarta generación, que va desde 1520 a 1550. Entrado ya el siglo XVI, el estilo internacional se impone en la música religiosa, pero ya autores como el español Cristóbal de Morales, Nicolás Gombert o Williard tienden a aumentar el número de voces. Normalmente estas voces eran 5. También homogenizar la textura, alargar frases y ocultar las cadencias, volviéndose de algún modo así a las maneras más complejas y refinadas de Hohenheim. Es en esta época cuando se consolidan los estilos locales de la música profana. Aparece el nuevo madrigal italiano con Festa, Arcada del Verdelot y también el chanson parisina,
con frecuencia homofónica y muchas veces onomatopéyicas y humorísticas. En España se publican libros para la vihuela, que incluyen canciones para voz con acompañamiento. La quinta generación consolida el oficio del músico. Existe entonces una gran dependencia a la Iglesia, convulsión provocada por la Reforma Protestante y la Contrarreforma, la cual afectó de lleno al estilo musical. Se fomenta la homofonía por parte del Concilio de Trento y en general la claridad. Giovanni Pialucci da Palestrina cultiva el estilo de contrapunto libre en una densa y rica textura en la cual las disonancias eran seguidas por consonancias en cada pulso y los retardos eran muy habituales. Este estilo se fijó como modelo de la música religiosa de su tiempo y desde entonces para la enseñanza del contrapunto académico. La disolución del estilo renacentista. Esta se dio por varias razones, algunas de origen puramente musical y otras por motivos ideológicos. Las reformas religiosas, el intento de recreación del teatro griego por los humanistas en la ópera, fueron causando la progresividad, descomposición del estilo musical tópico del Renacimiento, la policoralidad, el estilo concertante, la creación de la monodia y la consiguiente aparición del bajo continuo disolvieron la textura polifónica, mientras el cromatismo extremo y las tendencias tonales rompían el sistema modal diatónico. La policoralidad se dio en Venecia desde 1534 hasta aproximadamente 1600. Esta otorgó a Europa algunas de las más espléndidas composiciones musicales de aquellos tiempos, con los múltiples coros de cantantes, tales y cuerdas en diferentes espacios de la Basílica de San Marcos de Venecia. También apareció la monodía acompañada, conocida más comúnmente como melodía acompañada, y fue un intento de revivir el drama y el estilo musical de la antigua Grecia mediante la monodía, un canto declamado sobre un acompañamiento instrumental simple. Por su parte, el manierismo se dio acabando el Renacimiento y desarrolló un estilo manierista radical. En la música profana se dio de manera evidente una tendencia hacia la complejidad y hacia el cromatismo extremo. Grace, pero también cabe resaltar que en la época del Renacimiento hubo religiones, pero lo más importante que pasó con estas religiones fue el protestantismo y el luteranismo tienen una gran reforma, pero en consecuencia de esta reforma la Iglesia Católica plantea en contra de eso una contrarreforma, donde la música, por supuesto, tuvo cabida en esta reforma con pistas más llamativas a sus feligreses. Pero el arte no se queda atrás. En cuanto al arte tenemos también que se encamina mucho hacia lo que se hizo anteriormente en Grecia y en Roma. Y acá el término renacimiento significa el renacer del mundo antiguo. Es aquí donde nace el término renacimiento. También tenemos que en cuanto al arte Da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel fueron unos importantes exponentes durante la época, pero en el arte. También en la pintura, que en cuanto a la perspectiva de la luz, también en la arquitectura las líneas rectas y en la escultura la perfección anatómica del cuerpo del hombre, también se empiezan a plasmar personajes mitológicos de Grecia y se empiezan a plasmar temas religiosos. Adentrémonos un poco en el tema y hablemos de los instrumentos renacentistas. La viola de gamba era un instrumento cordófono, de arco provisto de trastes al igual que el violone. Se ejecutaba sobre las piernas. Algunos de sus intérpretes más reconocidos son Giulio Balestrati, Vittorio Glemi y Juan Manuel Quintana. El laúd es otro importante instrumento renacentista de cuerda. Este es un instrumento de cuerda pulsada cuyo origen se remonta a la Edad Media y cuya introducción en Europa se dio por medio de la España islámica. Por extensión, laúd puede designar cualquier instrumento en el que las cuerdas se sitúan en un plano paralelo a la caja a lo largo de un mástil saliente. Fue muy utilizado entre los siglos XIV y XVIII. Desde el siglo XX experimenta un alza en su popularidad. La vihuela es un instrumento cordófono en forma de 8, parecida a la guitarra actual y utilizada en todos los estratos sociales, aunque tenía mayor predominancia en las clases más bajas. También tenemos la tiorba, romana o guitarrón. Era un laúd bajo de 14 órdenes, 6 de los cuales sobre la trastierra y 8 bordones. También en los 2 primeros coros se afinaban a la octava inferior. La tiorba romana o guitarrón se caracterizaba, según Praetorius, por la extraordinaria largura del mango. Además, el fondo de la caja podía ser totalmente plano. El clavicordio es un instrumento musical europeo de teclado, de cuerda percutida y sonido muy débil. Grace y amigos, pero también tenemos unos instrumentos de viento en el Renacimiento como lo son la flauta de pico tradicional. Esta consiste en un tubo cilíndrico con 7 orificios en su parte frontal y uno de ellos en su parte posterior.
En la parte superior del tubo está la boquilla donde se produce el sonido con el viento emitido por cada uno. El corneto, también conocido como corneta renacentista, corneta negra o corneta curva, es un instrumento de viento del periodo medieval, renacentista y barroco. No es lo mismo que la corneta que conocemos en nuestros días. También tenemos unos compositores influyentes de la época, pero para recordar a unos cabe resaltar la labor de Palestrina. Este pertenecía a una escuela romana y fue uno de los exponentes musicales más importantes de la época. Pero Palestrina tuvo dos grandes seguidores que, a pesar de que estos son españoles, se seguían por esta escuela romana, que son Guerrero y Victoria, los cuales siguieron este mismo camino de Palestrina. Ya finalizando, hablemos un poco sobre los géneros. Es importante destacar que en el Renacimiento crece la ópera, impulsada por Orfeo de Monteverde. Por otra parte, la música religiosa tiene influencia grande por su presencia en la Europa católica, en la Inglaterra protestante y la Alemania luterana. Esto fue todo sobre el Renacimiento. Esperamos que haya sido de su agrado y que esté un poco más claro todo este asunto de la música en el mismo. Hasta pronto.